Si este tipo de conversaciones te inspiran, te hacen reflexionar o te dejan una enseñanza, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Es una acción que toma solamente unos segundos, pero que hacen una gran diferencia. Cada persona que se suscribe nos ayuda a seguir creando contenido de valor, a llegar a más personas con historias que transforman y a construir una comunidad que cree que siempre es posible convertir lo pesado en pasado y en aprendizaje, en crecimiento y en un nuevo comienzo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora sí, comencemos. Hay personas que llegan a una profesión para ejercerla y hay personas que llegan para transformarla. Nuestra invitada de hoy pertenece a este segundo grupo. Ella es odontopediatra, conferencista internacional, creadora de la filosofía WOW en servicios médicos, fundadora de múltiples marcas y una de las voces que ha revolucionado la manera en que entendemos la experiencia del paciente en Latinoamérica. Pero detrás de cada reconocimiento hay una historia mucho más profunda. Mientras construía empresas, formaba equipos y cambiaba la vida de miles de familias, también enfrentó algunas de las pruebas más difíciles que una persona puede vivir. Así que de esas pruebas hablaremos hoy. Le damos la bienvenida a la doctora Alejandra Martínez. Gracias. Hi. Welcome. Gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Nerviosa? Nerviosa, emocionada, muy contenta de estar acá. Ya nos reímos. Ya mucho. Como 40 minutos. Se me fue la voz en la risa. Ok, pero quiero que seas tú que les cuentes a todos los que nos están viendo cómo nos conocimos nosotras dos. Bueno, nosotras somos amigas de toda la vida, creo yo. O sea, desde chiquitas, nuestros papás se conocían, íbamos a la misma escuela, cantábamos juntas, hacíamos shows juntas, hacíamos un montón de cosas juntas. Sí, la verdad es que yo siento que crecí en tu casa como una segunda casa. Sí. O sea, tu papá que aquí está, no sé dónde estaba en ese tiempo donde nosotras hacíamos lo que queríamos. Qué bueno que resultó que ahora eres famosa internacionalmente, pero hubo una brecha ahí que delicada, ¿no? Pero bueno, pasamos muy lindo. Nos sirvió para hacer coreografías. Aprendimos a manejar juntas. Sí es cierto, ¿te acuerdas? Se nos fue de lado el carro, se ponchó la llanta, el agua. El bote del agua. Y desde ese tiempo siento que aprendimos a llevar la vida con risas. Sí. ¿Te ha funcionado la risoterapia en tu vida? Porque a mí, 100%. Sí. O sea, creo que he aprendido a ver las cosas con muchísimo sentido del humor y además nosotras siempre hemos tenido un sentido del humor muy particular. A todo le podemos encontrar algo chistoso. Sí, voy a volver a hacer referencia a tu padre, pero creo que él tiene mucho la culpa de esto. Nos crió a las dos en algún momento. Solo que no me pagaba la mensualidad de la escuela. Eso sí se la... Pero nos mandó a la mejor escuela. Pero lo vamos a tener aquí invitado próximamente y ahí van a conocerlo. Pero Ale nació ¿en qué país? Porque es bien chistoso todo esto. Cuéntanos dónde naciste, dónde creciste, dónde te criaste y todo esto. Obviamente esta historia me sirve a conveniencia porque cuando conozco a gente de diferentes partes de Centroamérica, pues la cambio, ¿verdad? Pero yo nací en Guatemala. Vivimos en Guatemala súper poquito, en San Salvador, y luego terminamos viviendo la mayoría de mi vida aquí en Tegucigalpa. Pero papás mexicanos, 100%. Mis papás son mexicanos, mi abuelo cubano. ¿Tu abuelo cubano? Entonces, a conveniencia. Tu papá cubano. El otro cubano, mira. Abuelo, sí. Entonces, padres mexicanos, ¿de qué estados? Creo que mi papá, es de Baja California, mi papá, y ok, mi mamá es de Guadalajara. ¿Y cómo se encontraron? ¿Sabes la historia de cómo se conocieron, no? No, creo que mi papá fue muy afortunado. Creo que mi papá le daba clases a mi mamá. Ok, profesor. Qué raro. Se enamoró de ella, sí. Bueno, pero padres creativos. Entonces, evidentemente, nació una niña con una creatividad desbordante. Quiero saber, Ale, ¿en qué momento te diste cuenta que eras una niña sumamente creativa? ¿O quién te lo hizo ver? ¿O en qué momento? Porque uno de repente crece y piensa que sus cualidades o las cosas que desarrolla como es algo que uno hace del día a día, no se te hace algo espectacular o diferente, pero ¿en qué momento te diste cuenta que sí eras una niña, una chica diferente? Pues más bien, la verdad, no sabría decirte por qué, porque vengo de una familia de creativos, de mercadólogos, de pintores, de músicos, y era la única a la que le gustaba, bueno, no solo le gustaba, tenía una fascinación por el diente.
O sea, yo por el diente, ¿Sí? te lo juro, literal. Era chiquita. Yo veía a mis hermanos y sí le cachaba el diente. ¿En serio? te lo ¿Desde juro, chiqui? Desde chiquita. Yo no me sabía esa historia. Yo estaba entre ser dentista o artista. Ok. Y creo que fue como crecer con otra lupa, porque ves que mi papá de repente nos llevaba a hacer comerciales, locuciones, no afónicas, así como estoy ahorita. Pero tuve la oportunidad de, pues sí, de ver el mundo con otros lentes. Y luego la gente dice como, ay, ¿es por tus papás? Eso está sentado. Ajá. Pero no, yo creo que más bien cuando yo platicaba sobre mis proyectos, mis papás siempre me decían así como de, ¿y por qué no le haces por acá? Por ejemplo, cuando estábamos desarrollando a los monstruos de la boca, yo le dije a mi mamá, es que tenemos que desarrollar unos monstruos de la boca para poder educar a los niños acerca de las enfermedades bucodentales. No, que sí, y mi mamá los empezó a medio diseñar, o sea, las siluetas como la que están viendo aquí ahorita, pero le hablé a mi papá y le terminé de contar el proyecto y mi papá fue el que dijo, ¿por qué no le pones, ya sabes cómo habla mi papá, ¿por qué no le pones algo como halitoso? Y yo, claro, y empezó, halitoso, el apestoso, sarrón, el malón. Y creo que se da como de las conversaciones de lo cotidiano. El darme cuenta si yo era creativa personalmente o no, o sea, lo supe, pero no así como ponerme el dedo, solo que me di cuenta que lo que yo estaba haciendo sí era muy diferente a lo que todo el mundo estaba haciendo en ese momento. Claro, pero cuando te toca entrar a la universidad, yo recuerdo que fue como algo muy interesante tomar la decisión, ok, aquí en Honduras, ¿dónde voy a estudiar? Y tomaste la decisión de entrar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, te matriculaste en odontología. ¿Y cómo fue esa decisión? ¿Fue fácil? Porque si me decís que tu fascinación ya eran los dientes, ¿fue fácil tomar esa decisión? ¿Y qué tanto influyeron tus padres? Me imagino que ellos ya veían esa niña súper creativa. No sé si querían ellos llevarte por el lado creativo igual que... Porque pues tu papá en una agencia, tu madre también diseñadora gráfica. Entonces, ¿y su hija? Odontóloga. ¿Cómo fue esa decisión? Creo que se me dio muy natural. O sea, no fue algo... Yo no recuerdo haber hablado con mis papás así muy serio de, ay, ¿qué voy a...? No, ya sabía que tenía que entrar a estudiar. Lo que no sabía más bien era que en algún momento iba a poder terminar mis estudios en otro país. Okay. Pero sí, para mí fue súper directo la entrada. Ok, y te encantó, o sea, no tuviste duda alguna. Cuando entré en la autónoma, no, porque al principio llevábamos tronco común, un montón de clases combinadas, y entonces yo quería, pues no sabía, yo quería entrar directo al diente, pero hay muchas cosas, hay una base, anatomía, todo esto que tienes que aprender en general, y me gustó mucho, pero yo creo que estuve como 1 año y medio, creo que estuve, y fue cuando decidí, no, mejor vámonos a México a poder terminarlo allá. Ok, en tu adolescencia creciste sin la presencia física de tu mamá que en Honduras, pero en eso cuando te gradúas decides, voy con mi mamá o voy a México. ¿Cómo fue esa decisión de irte y regresarte a tu país? Bueno, no diría natal, porque el natal fue Guatemala, pero de tus padres a México, ¿no? También creo que fue una respuesta, creo que por la edad, creo que por la presión también que estaba yo viviendo en la universidad. Y llega un momento que uno se quiere como volver loco y dice, me voy a ir a otro lugar porque quiero probar otra cosa, ¿verdad? Y sí me acuerdo que cuando le dije a mi papá que me quería ir, mi papá fue como, no, al inicio me dijo que no. Claro, porque habías vivido con él toda la vida. Y entonces yo dije, no, pero voy a hablar con mi mamá, que ella me ayude. Y mi papá me dijo, tú tienes que tramitar todas tus cosas si lo quieres hacer. Ok. Y me puse pilas y fui a tramitar todas mis cosas y me fui con mi mamá para poder hacer eso. Pero era una parte también como de querer volver a ver a mi mamá, ¿sabes? O sea, fue como... De conectarte con ella de nuevo. Exactamente, como de reconectar eso que yo no había vivido con mi mamá. Y siento, Ale, obviamente yo sé muchas cosas que la gente no sabe, pero por eso les vamos a contar. Siento que cuando quizá llegaste con ella fue complicado porque el no convivir con una persona, quizás solo por teléfono y así, una vez llegas con ella, no todo fue fácil, pero también fue lindo porque conectaste con ella de esa manera creativa. Pero ¿cómo fue el proceso de regresar a México, conectarte con ella y empezar un camino hasta cierto punto muy independiente? Pues el regresar a México de entrada para mí fue lo máximo. O sea, yo he estado enamorada de la cultura mexicana desde que la ubico. Los tianguis, las micheladas. Culturalmente yo me sentía la más. O sea, quería aprender a andar en camión, en el metro, en 1000 cosas. Con mi mamá, pues mi mamá siempre tuvo la mejor disposición. O sea, mi mamá y yo como que sabíamos que habíamos pasado tantas cosas que era como de... We come in peace. No va a pasar nada. Muy bien. Y entonces empezó como esta dinámica bonita. Ella en ese momento ya estaba casada con mi padrastro también. Y los dos trataron como de darme una bienvenida muy completa. Me llevaban mis exámenes de admisión a la escuela. Lo único que sí me puedo acordar, Maru, era que como yo no sabía usar el transporte mexicano,
Mi mamá, dude. ¿Terminabas? Mi mamá, ¿Dónde? Mi mamá contrató a una chofera, a una soñera, a una señora. Espérate, que llevaba niños de kinder y de primaria. Entonces, Y Ale, 20 años. con mi maleta de la universidad, dude, en el bolso. Esto es real. Y entonces me dejaban a las 5:30 de la mañana. Buenas noches, buenos días, Lulu. Adiós, chicos. Que te vaya bien con tus crayolas. Y yo les dije, mamá, qué oso me llegaron. Yo te pregunté que esta era una parte tuya muy independiente. Creo que me equivoqué, ¿no? Semi-independiente. Por lo menos le ayudabas con el pago de la mensualidad. Mi mamá. Wow. Yo cuidaba a los niños, yo les ayudaba a ponerse su cinturón, dude. ¡Qué horror! Bueno, Ale, eso lo vamos a ir desarrollando, pero sí siento que Ale siempre ha sido un poquito aprensiva, como has necesitado siempre que ay, acompáñenme, vengan. Sí. Y por eso a mí personalmente me impacta mucho todo lo que has alcanzado, porque eso es lo que quiero que también la gente vea, sepa y aprenda. De mí se ríen muchísimo cuando yo les digo que soy penosa. No me creen. Y obviamente, yo les digo, yo tengo que luchar con esa pena todos los días de mi vida. O sea, no sé, es parte de mi personalidad. Pero al final todos afrontamos de alguna manera esos miedos y con ellos podemos alcanzar cosas muy, muy grandes. Sí. Pero luego entras a la universidad y ¿qué? Domingo 7. Así le decimos en Honduras, ¿verdad? Sí, Domingo Sunday 7. 7. Sunday 7, tu primera bebé. Llega en pleno... Al final de la licenciatura. ok, al final de la licenciatura, pero yo recuerdo, estaba súper jovencita, Sí. estaba súper aplicada también y muy como en tus estudios, pero en eso llega esa primera bendición a tu vida y decides no parar, sino todo lo contrario. Sí. ¿Cómo fue para ti ese proceso de ser mamá y estudiante a la vez? En ese momento yo me acuerdo, bueno, de entrada, mi papá siempre me dijo, o sea, estás allá, de preferencia, lo voy a decir así bonito, de preferencia te encargo, porfis, que estés becada todo el tiempo. Okay. Con promedio. Y así me titulé con promedio. O sea, es más, cuando me enteré que estaba embarazada, o por una bendición del Señor, evidentemente. Sí, claro. Una bendición. De un ángel. Sí, así pasó. Y yo le avisé a mi papá, mi mamá le avisó a mi papá y se pusieron súper contentos. Okay. O sea, yo pensé, a mí me sudaban las manos y yo decía, mi papá me va a deportar, me va a regresar, va a ser horrible. Sí. Y como que fue todo lo contrario. Yo creo que teniendo a mi mamá ya, porque allá son puras mujeres, o sea, mis tías es un matriarcado, son súper lindas además. Y me lo recibieron súper bien todo. Y fue con mi mamá siempre fue la más solapadora. Mi mamá era como de, tú vete, yo te la cuido. Vete a estudiar, yo te la cuido. Lo que sí es que siempre fui muy disciplinada, hasta la fecha. Puedo ser muy fiestera, muy lo que sea, pero voy a entregar un trabajo, voy a sacar buenas calificaciones, o sea, siempre como que he llevado eso a la mano. Y en la escuela lo que hice fue adelantarme. O sea, yo terminé el semestre antes que todos los demás. Wow. Porque llegué así de, mi hija van a hacer atrás meses, please, y me puse a chambear, pues así, a sacarlo adelante. O sea, te permitieron terminar antes por la condición de madre. Claro, porque también era dramática. Muy bien. Y llegaba y le claro, decía, siempre. mira, estoy embarazada. Así le decía. Se nota, ¿no? Se nota. Yo recuerdo la panzota de Pía. Sí. Era huge. Y nosotras pues medimos... 22 kilos, 1,54. Medimos como 4'8". Parecía que me estaba duplicando yo. 1,54 por lo menos. Yo 1,49. Suficiente. Y con la edad nos vamos haciendo más chiquitos. Yo no. Así que, ¿qué pasó después cuando nace la bebé? Pues creo que se fue dando, fue un proceso muy natural, la verdad. No, nunca sentí que ninguna de mis hijas, bueno, la tercera, tú estabas cuando me enteré de la tercera, sí, pero nunca sentí como de, ay, no puedo. No, en mi cabeza yo recordaba a mis papás y a mi mamá como que no, pues hay que seguir. Y yo le decía, es más, me acuerdo que me levanté a la semana, malamente. O sea, se me abrió la herida, porque quería continuar. Algo que ya he aprendido con los años, que la vida sí... No el clásico de la vida te está pidiendo que pares, no va por ahí, pero sino más bien como de take it easy. O sea, sí me adelanté a muchas cosas, sí me precipité por querer estar bien, porque yo pensaba, si no, me van a quitar la beca. Si no, tenía un impulso, digamos que educativo detrás de mí. Ok. Pero con Pía, no se me cerró el mundo. Todo lo contrario. No, sé que muchas mujeres como que no sienten ese respaldo.
Yo sí. O sin el ningún típico problema. de que cuando una mujer está embarazada, el miedo, ese primer miedo de decir qué va a pasar conmigo, es natural, lógicamente. Pero en tu caso que te ocurrió en un proceso todavía De todo. sí, de crecimiento profesional, ¿qué podrías decirle a esas mujeres que de repente, o no solo eso, que de repente tienen un bebé a una edad que ya no creían, como en los 40 años, que quizá, y te llega un bebé, vamos a decir, entre comillas, de una manera inesperada? ¿Qué piensas que una mujer debería hacer hoy en día en torno o en relación a su profesión y como madre? Yo diría que más bien ahí uno tiene una percepción de lo que debería ser lo correcto por lo que ve en la sociedad, por lo que ve en redes sociales. Entonces como que idealiza lo que es tener un balance entre la vida profesional y la vida personal o la maternidad, punto. Que la maternidad es full, así, todo un tema completo. Pero eso no va a pasar. En algún momento, no, bueno, por lo menos desde mi perspectiva no existe un balance. La gente que dice que sí, pues lo hace muy bien, pero en mi caso pues hay cosas que te pierdes, ¿no? Momentos, pero también hay cosas laborales que ganas o hay momentos personales que ganas por no ir a alguna cuestión laboral. Entonces, uno sería como hacer las paces con esa percepción de lo que ellas creen que es lo que tienen que hacer. Y dos, pues literalmente resolver con las herramientas que tengan. O sea, si alguien les puede ayudar, si no les pueden ayudar, ver cómo pueden empezar a afrontar la maternidad, porque en algunos casos es súper complejo. Hay mujeres que no la pasan bien, hay mujeres en depresión postparto, retos en lo que sea, pero yo creo que es empezar a trabajarlo, a resolverlo, a seguir sin tanto como pensando en qué es lo que esperan de ti, sino que tú puedas liderar tu maternidad y tu parte profesional. No, y de repente a las mamás nos toca como estar predispuestas muchas veces. A mí me ha tocado estar en situaciones que digo, no puedo llevar a mis bebés y me meto en ese rollo de no se puede porque y luego llegan y no pasa nada, están tranquilas o se convierte en un momento donde presentas a tus bebés, pueden convivir con tus amigos, colegas, etcétera, y se vuelve un entorno muy lindo también. Sí, así fueron las mías. Las mías fueron hijas del diente, literal. También. Todas, o sea, siempre estaba embarazada, ¿verdad? En el consultorio, me las llevaba con los amigos, o sea, como que no me cerré en esa parte. Creo que yo nunca escuché, porque sí llegaron a opinar, muchísima gente, los metiches siempre opinan, ¿verdad? Sí. Pero muchísima gente me apoyó y yo siempre sentí mucho respaldo familiar y de amigos. Como que no fue opción el decir, no puedo traer a mi hijo y si no, pues hacía lo que tenía que hacer. ¿Cómo te descubriste como madre? Porque como lo decía, son entornos muy distintos. La profesión, ser esta doctora súper increíble que ya la gente empezaba a conocer en Querétaro, que abriste tu clínica, empezaste a crearla de cero, de cada detallito. Yo recuerdo, cada detalle ha sido siempre importante desde el inicio. Entonces, abres tu consultorio en Querétaro y también están ya quizá 2 bebés por ahí y unos negocios a la par. Pero cómo, yo quiero empezar que nos cuentes primero cómo te sentiste o cómo te descubriste como madre y después cómo todo esto se fue acoplando. Yo siempre he sido una mamá, creo que también por referencia de mis papás, muy tranquila. O sea, tú has visto, soy como aprensiva con mis hijas como cualquier mamá, así de que no deje de respirar, que se saque eso de la boca, pero también he sido muy en paz con lo que la gente espera que uno pueda hacer como mamá. Y obviamente hoy en día es otra cosa. Hoy en día son diferentes etapas. No es lo mismo criar bebecitos que criar una teen, que criar una preteen, y tu perspectiva como mamá es cambiante. O sea, hay días que yo me siento muy buena mamá y la gran mayoría del tiempo me siento la peor mamá del mundo. Es como no estoy haciendo suficiente, debería pasar más tiempo o debería hacer esto. Y he tratado de llevarlo como poquito a poquito con la honestidad de decirte que pues no siempre me sale perfecto con las niñas. ¿Y qué edades tienen tus bebés? Ahorita tienen, viste cómo son muchas. 8, una va a cumplir 8. Ella tiene 15. Lucy tiene 15. 10. Está bien bonita. Parecen hermanas. Sí. Sí, me imagino. Sí. Lucy acaba de cumplir 10 y Oli va a cumplir 8 el sábado.
Este espacio también es posible gracias a Yep Creative, una agencia creativa hondureña que cree en el poder de las ideas, pero sobre todo en el poder de hacerlas realidad, porque detrás de cada marca hay una historia que se merece ser contada, una esencia que merece ser vista y una voz que merece ser escuchada. Y ahí es donde entra Yep Creative, convirtiendo sueños en estrategias y estrategias en resultados que se sienten. Con más de 15 años de experiencia, acompañan a empresas, emprendedores, a creadores, a construir algo más que contenido, a construir conexión, presencia y propósito. Si tú también estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel, para dejar de ser uno más y empezar a destacar de verdad, este es tu momento. Descúbrelos en www.yapcreative.com. Todas las grandes ideas empiezan con una visión, pero no siempre es fácil convertirla en realidad. En MQ Productions crean tu espectáculo, show u obra teatral desde cero. Se encargan de la producción de guión, de casting, dirección, ensayos, vestuario y cada detalle necesario para darle vida a tu proyecto. Tú imagínalo y ellos lo hacen un escenario. MQ Productions, hacemos realidad el espectáculo que sueñas. Ok, que a Oli no la conozco. Pensé que la iba a conocer en este viaje, Sí, pero sí. la conocí en tu panza, eso sí, la conocimos en la panza. Conocí a Oli el día que tu mamá se emocionó mucho porque ibas a llegar, Oli. Estaba muy feliz ese día. Y Ale, luego llega un momento muy importante en tu vida cuando ya empiezas a trabajar de la mano con tu mami a desarrollar todos los conceptos, y ahora sí quiero que nos empieces a contar de los monstruos de la boca, del factor wow, y que entremos en materia de todo eso tan increíble que para mí y a mi parecer está revolucionando Latinoamérica con el tema de hospitalidad, con la odontología, odontopediatría, pero estoy segura que muchas otras personas también están recibiendo los beneficios de todo ese trabajo tan impecable. Así que por donde quieras comenzar, ¿qué empezó primero? ¿Los monstruos de la boca? Empezaron primero, o sea, primero empezamos con el consultorio y siempre les platico, bueno, aprovechando que estaba mi papá por acá, que cuando tuviste el consultorio por primera vez, cuando el cónsul abrió, yo no tenía aquel gran presupuesto, tenía un sillón hidráulico quiere decir así como de esos que mueves, no eléctrico, que mi papá me ayudó a pagar. Y yo me acuerdo que le hablé, le dije, con papá, necesito que me prestes dinero para... Y papá se come. Ya está casada, pues. Ya se lo regresó. Exacto. ¿Se lo regresó ya? Pero me mandó dinero por una empresa que no puedo mencionar en este momento, pero que te quita todo de impuestos. Ah, sí. Entonces tuve que pedir más para comprar la silla. Pongo la sillita y yo veía que yo no tenía presupuesto pues para montar aquel gran consultorio, pero lo que tenía era como gracia y ganas. O sea, yo no me quedé quieta desde que entré. Y empezamos a construirlo poquito a poquito y fue justo cuando se me ocurre empezar a pedirle participación a mi mamá siempre tuvo toda la mejor disposición y me decía, Alita, yo te hago esto, Alita, yo te hago lo otro. Pero conforme se va dando, yo me empecé a enfocar mucho, como tú decías, en los detalles, en la atención. Y les voy a decir la verdad, al inicio me empecé a enfocar mucho en todo lo que era la experiencia del paciente, porque según yo no tenía la capacidad, o sea, como que me sentía que me faltaba experiencia. Y no solo me faltaba experiencia, me faltaba material. Esa es la realidad. O sea, cuando uno monta un consultorio, si van a montar un consultorio médico dental, tienen que tener todo listo. Porque si no te va a pasar como a mí, que tal vez te toca como improvisar algunas cosas. Entonces dije, bueno, no tengo esto, ambiento todo lo demás. Y una cosa fue llevando a la otra, empecé a recibir un paciente, otro me empezó a ir bastante pues bien a nivel pacientes, pero yo me daba cuenta que yo quería hacer algo más, yo quería educarlos y un odontólogo por lo regular cuando conoce a un paciente está 1 hora y media hablando de dientes. Y el paciente está así de... Sí, aburrido. Me da mi pasta. Sí, claro, aburrido. Ajá. Entonces fue cuando le dije a mi mamá, necesito desarrollar unos personajes, que fue más o menos cuando platiqué con mi papá, y empezamos a utilizar a los monstruos de la boca como parte educativa del consultorio. Ok. Los empecé haciendo un pinecito así, chiquitito, para los pacientes. Y los empecé a subir a redes sociales, los doctores empezaron... En ese momento nadie subía cosas a redes sociales, porque les daba terror. Porque aparte del sector salud, era como de, a ver qué está haciendo. O sea, es como un target muy sencillo para que el otro colega pueda opinar. Ok. Pero funcionó súper bien. Y todo el mundo era como, ¿me los pueden vender? ¿Los puedo utilizar? Y yo dije, pues... Tal vez. Los uniformes empezaron, digo que ahorita ustedes ven, ya es obviamente una línea más consolidada, esta es una filipina. Que quiero que la gente, perdón te interrumpo ahí, que no se te olvide, pero quiero que la gente sepa en qué países pueden adquirir las Filipinas. O En todos los países. En todos los países del mundo. En todos los países del mundo. ¿Escucharon Uganda? Ok.
Tlaxcala sí es un... Lo pueden conseguir hasta allá. Sí, lo pueden conseguir en diferentes partes. Hay embajadores para ciertos países, pero ahorita lo estamos reestructurando porque, bueno, cosas como internas. Pero bueno, el chiste de la prenda, te voy a platicar cómo es que comenzó todo esto. En esa misma línea, en ese mismo crecimiento, los uniformes pediátricos en ese momento eran muy costosos, pediátricos. Y me acuerdo que pues mandé a pedir unos uniformes, me estafaron, entonces yo estaba súper triste porque nunca llegaron mis uniformes y habían metido un montonal de dinero. Okay. Y entonces yo decía, bueno, pero tengo que seguir y se me ocurrió, pues voy a ir con una modista a que me haga una bata blanca y le voy a pegar un tutú, un tul, ¿no? ¿Tú viste la bata con el tul? Sí. Y pues la mandé a hacer. Y yo la utilizaba sin ningún problema. De hecho, cuando me puse la bata del tutú, un montón de doctores fue como de, qué ridículo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Claro. Pero yo nunca, o sea, sí me sentía feo, pues, que me dijeran esas cosas, pero yo pensaba, pues, es para mis pacientes, ¿qué me importa? Y en algún momento nos pasó que llegó, que me habló, no me acuerdo si tú viviste ese momento conmigo, posiblemente sí. Que me llamó una paciente que me dijo, oiga, hola doctora Ale, me gustaría hacer una cita porque a mi hija María, ya me la rechazaron 6 doctores y nadie quería atender a María Antonieta. Y entonces el caso es que cuando alguien te dice que no quieren atender a su hijo, pues piensas, chiquito... Yo recuerdo esa historia. Debe ser complicado. Bien, sí. Ajá. Y entonces le dije, no te preocupes, pero antes de colgar, la mamá me dice, solo una cosa, Ale, María Antonieta, así me dijo la mamá, es ciega. Y tiene hipotonía muscular. Y tiene una cardiopatía, la no sé qué. Y yo dije, of course. Pero a mí, y siempre en la vida, tú das de cuenta que escucho, no se puede. Y yo digo, sí se puede. Y sí. Y entonces lo tomé como uno, y sí. Sí. Creo que yo lo inventé. Gracias. Entonces lo tomé como una oportunidad y le dije, no te preocupes, le mandé un audio a María Antonieta con la intención, porque la diferencia entre un dentista general y un odontopediatra es que nosotros hacemos guía de conducta. Okay. Para nosotros es llegar a tranquilizar, a poder... Esa es la magia de un odontopediatra. Vayan con un odontopediatra, no con un dentista general si son niños. Bueno, no es cierto, sí es cierto. Y entonces le mando el audio donde dice como, hola María Antonieta, mañana nos vamos a conocer, voy a usar un peluchito, voy a usar un cepillito, como que la anticipé para que pudiera llegar. La mamá me explicó que su sabor favorito era la cereza y no sé qué tanta cosa. Ese día que llegaron al consultorio, ¿te acuerdas del edificio, el Omega? Viene la mamá caminando y una venezolana bien guapa y la pone al lado de mí, yo las estoy recibiendo. Y entonces la mamá de María Antonieta la agarra y dice, hola, doctora Ale, y voltea a María Antonieta y le dice, María Antonieta, ella es la doctora Ale, ella es tu dentista. Y María Antonieta agarra y toca el tul y dice, a mí también me encanta el ballet. Ajá. Y en ese momento obviamente me dio mucho sentimiento, pero me acuerdo que volteé a ver al asistente que estaba conmigo y también él así como que se le apachurró. Pero lo que me brincó ese día fue como de, claro, esto que tal vez nosotros hacemos por ciencia, porque eso es lo que dicta la literatura, pues tiene un fin más allá. Y entonces empecé a platicar, no así como te lo estoy diciendo yo, la historia, el caso, y como pues sí, a decirles que la vestimenta era ir la milla extra con el paciente. Y de repente empezaron las doctoras, ¿me puedes vender un tutú? ¿Me puedes vender una bata? Y decían, ¿me puedes vender un pin con la bata? Y yo decía, wow. Y me acuerdo que al principio, o sea, en algún momento teníamos un pedido de 100 playeras de los monstruos de la boca. Y yo dije, ¿cómo voy a...? O sea, ¿qué está pasando? Y siento, Ale, que es mucho de seguirla, como de atender mucho el presente de lo que te está ocurriendo. No sé qué tanta información de hospitalidad o de atender a los pacientes te habían dado en la universidad, pero esas sensaciones eran sensaciones que estaban ocurriendo en ese momento y que no las diste por sentado. Nosotras en ese tiempo teníamos una cafetería. Ale estaba arreglando dientes y yo haciendo sándwiches abajo. Con una panzota también, creo, en algún momento. Pero en eso Ale llega un día y me dice, Maru, ¿te acuerdas que tenías unos pads para la ropa? Que quiero uno. Costurémoslo en la bata. Sí, los parches. Los parches. Sí. Empezamos a costurarlo en la cafetería juntas, ahí. Porque Ale en ese momento dijo, no, ahorita ya. O sea, siempre he sido ahorita ya. Y me encanta eso porque no has dado por sentado tus sentimientos, tus emociones. Y también como que me ha gustado el hecho que no has necesitado que alguien apruebe. Porque ya yo creo que el sentimiento es suficientemente fuerte como para decir, como esa experiencia tan hermosa, de decir, lo tengo que hacer. Quiero saber si en ese momento sentías que quizá tú no tenías la información
¿O de verdad te fuiste enterando que no existía esta información en papel, en libros o en personas, o no lo estaban transmitiendo, o encontraste un desfase ahí en la información real ya con el paciente? Siempre ha habido un desfase real. O sea, yo de inmediato me di cuenta, pero creo que acabas de decir algo que ni yo sabía. Creo que la emoción siempre me ha ganado en ese tipo de cosas que tal vez me desconecto un poquito de sí, yo sé que eso es lo que no se tiene que hacer ahorita, pero eso, aquí tengo al paciente, esto es lo que voy a hacer. Correcto. Y sí, siempre ha habido un desfase, pero en todo sector salud. Y en la vida, la gente es como secota, como fría. Y yo vengo de ambientes donde a mí no me gusta que la gente, a medida que se pueda, ¿verdad? Mis traumas, no es cierto. A medida que se pueda, se sienta mal. Y decía, si están en mi consultorio y además, pues es gente que necesita un tratamiento y puedo hacer otra cosa por ellos, claro que lo voy a hacer. No tenía ningún tipo de entrenamiento, era mera noción y era lo que veía que estaba pasando. Y lo otro también, Ale, que yo recuerdo es que Ale, yo creo que parte de su éxito es que cuando ella tiene un reto, sí es como, está este reto, pero lejos de decir, no lo voy a tomar, es cómo lo voy a resolver. Sí. Y no solo cómo lo voy a resolver, sino cómo voy a ser la mejor de todo en resolver esta situación. Y lo más bonito de este camino que yo por lo menos pude presenciar fue la manera tan genuina de resolverlo, como decís, apagar las opiniones o no pensar en ese momento qué dicta la universidad, qué dicen los libros, sino qué me dice a mí ese momento en realidad. Y claro, Ale bajaba como, me acaban de morder el dedo otra. Con sangre, así. Sí. Pero lo usaba. Oigan. Y entonces tomaba la foto y decía... Pero ni yo que estaba usando el cuchillo en la cocina, Alejandra llegaba derrotada abajo con el ojo morado. El ¿qué te pasó? Es que llegó un niño. Entonces me encanta cómo de manera... Y otra cosa, la importancia de ser realmente estar muy presente y de ser una escucha activa. Yo recuerdo que Ale siempre ha sido muy empática. Creo que ser mamá también te ayudó a entender a otras mamás y sentir, y yo creo que esa pacientita no fue en el inicio, no era la única que los padres te decían no pudieron hacerle este procedimiento o lo hicieron mal o utilizaron digamos producto que no era o no estaba relacionado o era contraproducente a esta otra enfermedad que tiene el paciente. O sea, es muy complejo, es súper complejo. ¿Cómo podía seguir en consulta diariamente analizando todos estos casos interesantes? Querer crecer en una ciudad que, digamos, es una ciudad calladita, Querétaro. Es como no. Antes. Ok. Ahora es la meca de la opinión digital. Pero era como que una ciudad muy calladita y Ale llegó con esta explosión de ideas, colores. Yo creo que la gente hasta cierto punto como que se sentía abrumada. Sí. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo dar consulta diariamente e ir creciendo todas las ideas? O sea, no solamente dejarlas de, ok, esto me pasó, sino que el decir, ok, tengo que tomar acción. ¿En qué momento empiezas a tomar acción? ¿Quién forma parte de la acción? Y cómo no te pierdes también en el presente y trabajar en el futuro. Buena pregunta. No, yo creo que se fue dando literalmente sobre la marcha, cuando yo presento mi concepto, que se fue dando natural. O sea, no creas que yo llegué así como, aquí estoy yo, ¡fum! Monstruos, ¡fum! Ahora sí soy así. Sí, no. okay. Era una ciudad bastante chiquita y efectivamente lo que buscaban los pacientes era empatía. Era lo único que estaban buscando. Y afortunadamente hubo gente, la gran mayoría, que entendió el concepto súper bien, porque cuando estás hablando de humanizar procesos médicos, es contado el papá que te va a decir por qué traes un tutú, ¿no? Por qué traes un monstruo de la boca. Y empezamos a formar diferentes equipos. Bueno, empecé a contratar gente, empezamos con asistentes, con personas que me ayudaran como a sostener la parte administrativa de un consultorio. Okay. Lo empiezo a estudiar un poquito más y alguien me echa ojo. O sea, alguien ve, porque estaba justo la historia de María Antonieta, y como dices, hay un montón de historias, no es María Antonieta, hay un montón de niños, y en redes sociales alguien lo ve. Entonces me escriben de México, me dicen, oye, Ale, ¿podrías venir a darnos una conferencia chiquita? Me dijo, en pocas palabras me dijo, en cómo no odiar tu profesión. Y yo, ¿qué? Entonces cuando me dijo eso, ella es donde me atrae, me dijo como de, yo ya estoy a nada de renunciar, odio a los papás. Es que los papás son bien complicados, y más allá. Y entonces yo, claro que sí, y fui, Maru, me preparé, full, yo soy súper disciplinada,
Y entonces me dicen antes de entrar, me dijeron que era así una cosita, nada, eran más de 100 personas. Y entre esos, el mismísimo doctor Cameta, que el doctor Cameta se cuenta que es el odontopediatra de él, o sea, es él. Ok. Entonces me nada más, no te pongas nerviosa, y ahí está Cameta, me dicen, y yo volteo, y ya se cuenta, me dicen que no te tiemble la mano. Córtala ahí, mi chavo. Córtala ahí, mi chavo. Estamos bien, producción. ¿Are we okay? Okay. Pero es solo para meterle esa zona. La real, sí. Multiexperiencial. Como mi consultorio. Sí. Y entonces, bueno, me pongo súper nerviosa, pero lo comparto y el mero Cameta se levanta como de súper bien. ¿No? O sea, súper bien y me regañaron de tu letra, tú no sé qué, porque no importa. Pero yo lo tomé como impulso eso y empezó hablando de manejo de conducta. Eso fue lo que yo presentaba, cómo manejaba mi consultorio. Y lo empiezo a estudiar más y con el tiempo me doy cuenta que era marketing, era programación neurolingüística, era un montón de cosas y empiezo a desarrollar lo que en ese momento se llama el factor wow. Yo sé que es súper cliché. Ajá. Eventualmente lo desarrollo años después a una metodología, pero empezó porque pude identificar que el manejo de conducta llevaba este journey, este viaje del paciente y ya lo empecé como a estipular un poquito más. Y bueno, yo que viví de verdad de primera mano un montón de situaciones, le voy a contar algo de Ale. Que, bueno, igual, Ale está escuchando cosas que creo que ni ella sabía ni que no sabía. Pero yo recuerdo, y eso me ha encantado, que siempre has estado con tu profesión en la mente como, sabes que uno en su mente tiene como varios archiveros y archivos, whatever, tenés acá tu profesión, tus hijas, lo que querés lograr, bla, bla, bla. Pero teníamos una amiga en común, bueno, que tú me presentaste a Cristina. Cristina estaba metida en el mundo de los aceites esenciales. Entonces, sí. Yo recuerdo que Cris llegaba siempre como, llegó este aceite buenísimo para el futuro. Sí. Para que adelgaces 15 libras en 10 minutos. Sí. Pero Cris era tan apasionada con el tema que nosotros, dame todos. Y Ale, como siempre traía la semillita, nunca la soltabas. Como conocimiento extra. Sí, como, sí. ¿Cómo puedo yo juntar esto con mi profesión, con los niños? Y luego le decía, ok, experiencias sensoriales. O sea, sí. Ok, Cris, ahora sí, tráeme los 500 aceites esenciales. Cierto. Y siempre ha sido como muy... Y eso me encanta y se lo digo a la gente como, independientemente de tu profesión, seguir esa intuición, escucharla de verdad, es súper lindo porque mucha gente piensa, ay, se creó esto porque estudió administración de empresas, marketing digital, las mejores ideas vienen de tu interior, de tu corazón, de estar presente, de decir... y de no soltar tu proyecto también, porque a fin de cuentas estabas tan comprometida con solucionar no solo esa experiencia como doctora, sino cómo mejorar la experiencia al niño y a sus padres, porque ¿qué pasa comúnmente con los padres cuando llegamos con el niño? Súper nerviosos. ¿Qué hacemos nosotros para interrumpir ese proceso que debería de ser? ¿Aquí está en este libro? ¿O no? No, pero... En otro, okay. Ajá. ¿Qué hacemos los padres de mal que interrumpimos este proceso? Y es cuando empieza a decir, ok, los papás, el doctor y el paciente debemos tener una relación que fluya y que alcancemos esto que queremos lograr con el paciente. Propiamente no es que hagan algo mal, es que no tienen información. Por eso si te fijas versus mi contenido como el de los demás doctores, que es como de cómo lavarte los dientes, yo es cómo puedes preparar al papá y al niño para la consulta. ¿Por qué? Porque tengo años perfiles. Yo sé, Maru, qué tipo de paciente va a entrar por mi consultorio. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, nosotros lo hacemos como ¿a los papás o nosotros como todos? Papás. Bueno, de entrada los papás tienen que hacerlo algo como si no fuera la muerte. O sea, hay papás que les dicen, no te lavas los dientes, te voy a llevar al dentista. No, hermano, eso no funciona. O sea, las amenazas, el miedo. ¿Cómo lo preparas eso? Oye, vamos a ir con la doctora Ale, te vas a cepillar los dientes, va a estar súper padre. Lo ideal es que la visita del bebé sea antes del año. Ok, muy bien. Y hay que hacer... Y se va acostumbrando. Claro, se va un bebé, trabajar con bebés es súper bonito. Hay bebés que lloran. Son bebés. O sea, lo que pasa es que luego hay papás que entran al consultorio. ¿Cómo es que está llorando? Pues es un bebé. Sí. O sea, nosotros así se comunican, claro. Nosotros tenemos bebés que llegan con la boca abscesada, así pues, fatal, y el papá te dice, nomás que no le duela, porfis. Que no le duela, pero nomás no lo anestesie, que no llore. Y tú así de... ¿Cómo va a pasar eso, no? Entonces creo que el papá se tiene que informar, número uno, que el especialista es el papá. Digo, el papá... Okay, que no es el papá. Bueno, que el especialista es el especialista. Okay. Que el papá es una ayuda, es una triada de excelencia. Es el papá, el paciente, es decir, el hijo y el doctor. Somos un trabajo en equipo, exacto. Pero los papás, muchos papás, sobre todo donde venimos, son como muy impositivos, ¿es la palabra?
como que quieren llegar a decirle al doctor qué hacer y cómo porque hacerlo. lo vieron en GPT o porque lo vieron en TikTok, así no funciona. Pero, ok, una pregunta. ¿Qué tanto importa en ese momento o qué tanta información es valiosa para el doctor escuchar al padre hablarte sobre la conducta típica de su hijo, quizá? Es súper importante. El odontopediatra está en todo. El odontopediatra, yo veo cómo cruza las manos la mamá, cómo está mordiendo el labio. Tú te das cuenta, por ejemplo, cosas del paciente, como es cuando la mamá te dice, es que no se deja ni lavar los dientes. Pero es súper buen niño. Entonces ya sabes que esa criatura va a ser un pancho, pues, cuando va a llorar, cuando lo podamos empezar a atender. Pero nosotros estamos capacitados para leer toda la situación del papá. Nuestra tarea es crear apertura de comunicación. Y eso te lo platico a ti, pero yo con los papás, tú puedes verlo en las historias, en todo eso, soy muy honesta. O sea, no es como actuado, aunque esté preparado, aunque esté capacitada para entrevista motivacional, escucha activa, comunicación asertiva, todo eso, yo lo hago muy pues, real, ¿no? Y en base a las necesidades lo hacemos. Mi fuerte es trabajar en el consultorio, bueno, el del consultorio en general, es un enfoque no farmacológico. Quiere decir que nosotros no dormimos niños bajo anestesia general, bueno, o técnicas farmacológicas a menos que sea necesario. Nosotros trabajamos con chiquitos neurodivergentes, bebés, fichitas, como dirían así, bebés que ni la mamá puede con la boca en súper mal estado. Y hemos tenido mucho éxito porque no les decimos, vamos a hacer, eso no va a ser un milagro, no es magia, tú me tienes que ayudar. No en son de castigo, es de, ve cómo está tu criatura, vamos a hacerlo bonito. Yo, deja que soy mamá, estoy preocupada por tu hijo porque tenemos una situación importante. Y usamos todas las herramientas que ves, los uniformes, la comunicación, el consultorio, desde la recepción. Si tú hablas, hagan la prueba. No es cierto. Si tú hablas a mi consultorio, el equipo ya está como capacitado para ir guiando al paciente, para que cuando la mamá llegue, no llegue asustada. Hay algo que en la vida, bueno, que en todo el terreno médico se debería utilizar más, que se llama psicología anticipatoria. Ok. Como el preparar a una persona para qué va a pasar. Como, ¿no? Va a pasar esto aquí, como me mandaste en la mañana. Cualquier persona debería estar preparada para las etapas del viaje del paciente. Entonces les decimos qué va a pasar antes, durante y después de la consulta. Y eso nos ha cambiado totalmente la práctica. Este espacio también es posible gracias a Yep Creative, una agencia creativa hondureña que cree en el poder de las ideas, pero sobre todo en el poder de hacerlas realidad. Porque detrás de cada marca hay una historia que se merece ser contada, una esencia que merece ser vista y una voz que merece ser escuchada. Y ahí es donde entra Yep Creative, convirtiendo sueños en estrategias y estrategias en resultados que se sienten. Con más de 15 años de experiencia, acompañan a empresas, emprendedores, a creadores, a construir algo más que contenido, a construir conexión, presencia y propósito. Si tú también estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel, para dejar de ser uno más y empezar a destacar de verdad, este es tu momento. Descúbrelos en www.yapcreative.com. Todas las grandes ideas empiezan con una visión, pero no siempre es fácil convertirla en realidad. En MQ Productions crean tu espectáculo, show u obra teatral desde cero. Se encargan de la producción de guión, de casting, dirección, ensayos, vestuario y cada detalle necesario para darle vida a tu proyecto. Tú imagínalo y ellos lo hacen un escenario. MQ Productions, hacemos realidad el espectáculo que sueñas. ¿Qué encuentras común? ¿Qué es lo más común encontrar en una consulta con un niño? Porque yo sé que los papás, muchos, sin tener información de en qué momento empezar a limpiarle los dientecitos al niño desde que sale primero, ¿no? Así es. Sí. O desde antes, mejor dicho, sus encías, limpiarlas con gasita. Yo creo que ese tipo de cosas desconocemos, pero ¿qué ha sido lo que más has visto en tu recorrido? ¿Cuál es el error más común de un papá? Literalmente así, muy mortal, no tiene ¿Sí? que ser gran cosa. Yo creo que la falta de uso de hilo dental. Ah, ok. Los flossers. Flossers o hilo dental, porque la caries dental en niños, la terrible casi siempre se empieza en medio. El papá con suerte le lava los dientes, ¿sabes? Y entonces no sabe del hilo dental. Y el hilo dental para la humanidad, adultos, tiene que ser su mejor amigo. Ok. Y como no lo saben usar, llegan los niños con caries súper escondidas y empiezan pues otros problemas. Y bueno, luego para la experiencia del paciente, empezaste a implementar un montón de cosas como piscina de pelotas, peluches, videojuegos, televisión. Cuéntanos un poquito de eso. Todas las adaptaciones que empezamos a hacer para el consultorio venían por un paciente. No Ok. era, o sea, no era que yo decía, voy a poner una alberca de pelotas. De hecho, la alberca de pelotas pasó porque en el pop-up shop de AM, ¿te acuerdas que teníamos la tienda de AM arriba?
había una alberca de pelotas. Entonces teníamos un chiquito autista que estaba esperando y con niños autistas tú no te puedes esperar. O sea, tú tienes que ser súper puntual en tus tiempos. Pero ese día se nos juntó, el chiquito se metió a la alberca de pelotas y no lo podíamos sacar. Y entonces dice la mamá, ¿y si lo atienden ahí? Y entonces yo como buen cerebro de abuela dije, no. Y dijo a mi asistente, claro que sí. Entonces fue por cosas para desinfectar, barreras de protección y nos metimos a la alberca a atender al niño. Obviamente un procedimiento súper sencillo, ¿verdad? Y la mamá lo grabó y entonces lo subió a un grupo y fue así de, miren lo que hace mi dentista. Wow, okay. Y empezó a llegar toda la comunidad neurodivergente de Querétaro. Buenísimo. Ahorita, actualmente nuestra consulta está mucho más posicionada con chiquitos neurodivergentes porque hemos hecho adaptaciones para ellos. Es eso, o sea, es el equivalente, ponte a una rampa tal vez para una persona que necesita mayor accesibilidad. Para nosotros era una silla regulatoria, era una alberca de pelotas. Tenemos, por ejemplo, ahorita un SADES, un espacio sensorialmente adaptado, que te lo voy a enseñar, pero puedes, haz de cuenta que está todo oscuro. Está oscuro, está regulado a la luz, no hay sonido, hay puras estrellas, es como una galaxia. Entonces atiendes al paciente solo con la luz de la lámpara si es necesario. Wow. Y eso es para un chiquito, ¿no? Un neurotípico que quiera una experiencia wow, para cualquier niño que quiera una experiencia wow, o para un paciente neurodivergente o hipersensible que necesite como ese time out, ese no quiero tanto caos, no quiero tanto monstruo, quiero ese tipo de cosas. Entonces son realmente adaptaciones que hemos ido construyendo, pero en base a historias. Tengo otro chiquito, Rafa, paciente con síndrome de Down, y Rafa odiaba el sillón dental. Rafa odiaba, no, hasta la fecha, lo odia, ¿verdad? Nos ama porque así nos ama, pero nos odia. Y Rafa solo entraba tranquilo o se dejaba atender en un cochecito. Entonces, en un carrito esos que empujas. Y entonces ahí los tienes revisando a Rafa en el carrito, pero el chiste es llevar a Rafa del carrito al sillón dental. Y eso lo hacemos con todos los niños que necesitan una adaptación. Me encanta. O sea, siento que requiere de mucha valentía y de mucho atreverse a hacerlo. Sí, claro. Yo fui a una consulta con una odontopediatra que siento que necesita mucho tus certificaciones, tus libros, porque ella empezó a hablar enfrente de mi hija de cómo mi hija no se veía bien físicamente por un problema dental. Enfrente de... Así olvidan los traumas. Yo la quedaba viendo y le hacía yo así, como... Y en eso le dije, doctora, ok, yo siento que hay momentos, formas de decir las cosas. ¿Le dijiste? Le dije, claro. Y ella me estaba mostrando una computadora explicándome todo esto enfrente de la niña. Y tú ya desconectada. Yo quería salir corriendo de ahí, o sea... Entiendo que mi hija podría tener una situación dental y me encanta que me explique cuál es el proceso que vamos a pasar, pero no me hables mal de una situación física que a mi niña que está creciendo, está empezando a ir a la escuela. O sea, ¿cómo lo va a sentir? Le dije, no siento que sea la manera de explicarme esto. Te debo decir que no todos los doctores saben lo que para nosotros es muy evidente. A mí me pasó lo mismo con mi hija. Igual, llegó la dermatóloga y le dijo, pues casi por eso está hablando de su cuerpo. Y yo así de wow, ¿no? Sí. Pero pues, y mis hijas y yo estamos acostumbrados a hacernos sopes, así como, sí. Pero no debería ser así. O sea, no debería yo ser. creo que es tan importante ahora que los profesionales en general, vos sabes que yo tengo una página de comedia que se llama No hay Sistema, que justamente comienza por esa experiencia del cliente. Cuando yo regreso a Honduras y empiezo a ver la carencia de todo. De cómo te atienden, es tu trabajo, puede ser que no sea el trabajo de tus sueños, pero ahí te puso Dios, en ese momento es un escalón a lo que sigue, pero yo siento que todas las personas debemos hacer lo que hacemos con excelencia, independientemente si no estés en la mejor etapa de tu vida. Yo estoy seguro que cuando empezamos a dejar fluir esa energía de excelencia, de hacer las cosas con amor, todo se empieza a dar. Entonces yo también empecé a criticar esta parte de la ciudad. Pero ahora quiero que nos cuentes un poco del manual de hospitalidad. ¿En qué momento empiezan las conferencias internacionales? ¿En qué momento empiezas a crear este libro tan importante que está en Amazon? Right? Está en Amazon para Honduras o lo pueden pedir directamente con Learning Institute, que es mi escuela, y se los mandan. Está más bonito si me lo piden a mí a que si lo compran en línea. Está hermoso, este es mío, envidienme. Y a la doctora que me atendió mal, no. ¿Sabes que sí se lo voy a regalar? Sí. Con amor. Necesita como 3. O sea, ahorita que estabas hablando de todo eso, haz de cuenta que estoy aquí aprovechando para dar una capacitación de implementación de filosofía WOW en servicios médicos en Tegucigalpa.
Y los doctores que fueron, que además es un tema que es para todos, pero no van todos, Maru. Okay. Porque el cerebro médico no da. El cerebro médico es como de yo tengo que atender, yo tengo que hacer. Y está bien, yo también estoy en esa parte, pero no me quita el ser un buen ser humano, ¿no? El ser empático, el evitar cosas feas con mis pacientes y el hacer súper bien mi tratamiento. Pero bueno, justamente en esa necesidad empezamos a desarrollar todo lo que es la metodología. Y de repente me empezaron a llamar. Oye, que en Guatemala fue el primer curso. Y luego en El Salvador, y luego en Panamá, y luego en Chile, y luego en Perú, y luego Ecuador, Colombia, y de repente España. Este año me invitaron a Egipto, ¿sabes? O sea, como que a mí me vuela la cabeza saber ese tipo de cosas porque digo, ¿por qué no se habla más del tema? Son pocos los doctores que hablamos del tema. El manual nace de hace muchos años. Yo tenía años construyendo el manual y yo se lo enseñaba a mi mamá. Yo le decía, mami, mira, antes de GPT, ¿verdad? Qué lindo. Yo lo hice puño y letra. Sí. Y lo terminé de entregar este año porque la intención obviamente era que mi mamá lo pudiera ver. Yo se lo quería enseñar y ya, obviamente ya pues, no alcanzó a verlo, pero era con la intención de que la gente tuviera una referencia, porque así son los doctores, porque a los doctores les da terror hablar con su equipo de trabajo y era como decirles, aquí es está. Verdad. Sí, claro. Mayra, aquí está María, aquí así es como se hacen las cosas. ¿Te da miedo que se vaya tu equipo o que cómo, si le digo de esta manera, cómo se los comunico? Pareciera que yo a veces siento, te lo juro, que hay doctores que están como secuestrados por el personal. O sea, se las aguantan. No estoy hablando de todos. Yo conozco unos equipos de trabajo excepcionales, pero ese video del que tú hablas, el que tú hiciste, es muy común en sector salud. Okay. O sea, una recepcionista que te trata mal, que te recibe mal, desde cómo escriben, errores ortográficos, que no le hacen caso al paciente, que le piden repetir el nombre 3 veces. Todo eso afecta a la percepción. 100%. Pero estamos tan acostumbrados a no decir nada, porque la cultura... O pensar que así es. No, yo entro al espacio del doctor y él así es. O sea, yo, por ejemplo, con esta experiencia con esta doctora, yo realmente no sentí confianza, no sentí comodidad. Yo tenía una cara... Sí. Mi cara era así. No, y aparte, o sea, ella lo tienes que ver de una manera empática. Se te va a ir el paciente. 100%. Pero si lo ves a nivel rentabilidad, que es para lo que uno estudia finalmente, o sea, no para hacerse rico, pero si lo ves así, el doctor por su maltrato pierde pacientes, pierde dinero por hacer eso. Claro, la recomendación está bien. Nosotros en la maestría estudiábamos y decía que hay una clasificación de pacientes que se llaman rehenes. Ok. Porque son pacientes que se quedaron contigo porque no tuvieron de otra. O sea, porque ya comenzaron un tratamiento, pero están súper insatisfechos con el trabajo. Sí. Pero hoy en día, o sea, la competencia a nivel dental, en todas partes. En mi ciudad hay cientos de odontopediatras. Entonces yo tengo que asegurarme que lo que yo esté haciendo está muy... pues bien definido y dejando una huella bonita para los pacientes. O sea que este libro, este manual es para mi equipo. Es para tu equipo. Aplica para todos, sí. O sea, yo tengo mi clínica y yo tengo un equipo de 15 personas. Sí. Yo compro 15 manuales. Sí. Y cada uno y luego, hablemos del manual. Y obviamente llévalos a una preparación de filosofía wow, porque ahí es la mejor manera. O sea, yo ahorita lo estoy diciendo así, pero hablar con un líder, hablar con un jefe, hablar con el especialista, hablar con un colaborador, un asistente, otro doctor, es diferente. Entonces, es distinto, 100%. Hay que ponerlos en el mismo plano. Y claro, es como tipo mi equipo en el podcast, es un ecosistema. Todos tenemos que estar hablando el mismo idioma, tenemos el mismo objetivo. Ahora quiero saber de este deck de cartas. Tan bello porque... Está muy lo máximo. Quiero decir algo, o sea, no solo me encanta la idea... Está muy suave. Sino que, oigan, esto yo no sé qué es. No sé si es papel o qué, pero está súper suavecito. Sí. Y tiene unos colores súper llamativos, pero quiero que nos cuentes de qué se trata 100 maneras de wow. Para adentro. 100 plus ways to wow. Ok, cuéntanos. Pues bueno, durante las capacitaciones nunca me quedaba tiempo. O sea, tú tomas un intensivo de wow, son 2 días o 2 días y medio de todo lo que tiene que ver con servicio, hospitalidad, patient journey, filosofía wow, todo. Y siempre me decían, pero no se me ocurre. Y me escribían por fuera y me decían, doctora, no se me ocurre. Entonces, un día aterricé más de 100 ideas, que ya con inteligencia artificial ya se puede hacer hasta muchísimo más creativas, me imagino. Sí. Pero estas las hemos ido actualizando con todos los años. Entonces son más de 100 ideas para que tú puedas crear estrategias de fidelización con tu comunidad, con tus pacientes, con los doctores. O sea, por si no se te ocurre nada, porque uno dice, no se me ocurre nada. Ok, o sea, entonces... yo no soy creativo. Dicen, no es, o sea, sí, pero no. O sea, acuérdense que los negocios dentales necesitan creatividad,
gente que ame gente, aunque suene así raro, gente que ame gente, procesos, protocolos y estrategias. No es nada más el siéntese, le pongo la resina. No funciona así. Entonces, el deck tú lo puedes llevar para tu equipo y sacas así como el tarot de la filosofía. Ok, vamos a sacar uno. Yo soy la doctora Maru y llegué a mi consultorio, tuve una noche terrible, no dormí bien, estoy cansada, no tengo mucha motivación. ¿Eres dentista? ¿Qué eres? ¿Dermatóloga, dentista? Ahorita, yo, ya me confundí yo. Ale, soy yo, tu amiga de la infancia. Bueno, soy podcastera, cantante, pero ahorita soy doctora. Ahorita soy doctora, ¿qué? Tengo que tener otra especialidad. A ver, sé una ortodoncista. Ortodoncista. Siempre están alegres. Espero. Sí, ok, va. Entonces ya tú me terminaron la noche anterior. Más cansada. Cansada. Te escribió el paciente, doctora, me cayó la liga. Sí. No te has tomado ni el café de la mañana. Nada. Voy a sacar mi deck. Y lo sacas y voy a elegir un numerito de la suerte y vamos a ver qué sale para el día de hoy. Dice, no, no se va de... Este no, para hoy no. Puedes cambiar también, tú puedes cambiar porque no se ha tomado ni el café la pobre. Esperen, va a sacar otro. El número 85 dice, sé persistente y determinado. Es la mejor omnipresencia. Es decir, o sea, ahí lo que me refiero con eso es que en vez de estar buscando como muchos factores wow chiquitos, muchas mini experiencias, lo que importa es que seas constante con lo que estás proponiendo para el paciente. Me encanta. Y aparte de Ese es un consejo, esa no es una actividad. Lo de la omnipresencia me encanta porque es un factor como súper natural en alguien que tiene una empresa de cualquier Tiene que tipo. Quieres estar en todo, claro. Ok, veamos. Uno más. Dice, envía una tarjeta digital con indicaciones previo y post a la consulta. Como lo que decías. Exactamente. O sea, educar al padre o al paciente. Recomendaciones para tu primera cita. Una tarjeta digital donde diga cómo llegar a tu consultorio en vez de mandárselo en tiempo real, que se ve horrible y todo el mundo hace eso, ¿no? Una tarjeta digital que diga conoce nuestras redes, citas de urgencias. Nosotros en la tarjeta digital tenemos un apartado que dice solamente consulta neurodivergente. Entonces, cuando le dan clic ahí, el enlace ya le llega a la recepcionista y dice, hola, estoy interesado en una consulta neurodivergente y ya mi equipo de recepción sabe cómo pues llevar la cita. Qué increíble. Yo voy a hacer una pregunta como paciente. Yes. ¿Qué tanto un paciente puede preguntar qué me están poniendo? Porque claro, yo entiendo que si quizá lleva una explicación muy compleja, pero claro, es mi cuerpo o es mi hijo. ¿Qué tanto recomiendas que un padre pregunte o...? Siempre pueden preguntar, más bien tienen que llegar con preguntas. Bueno, no puedo decir que llegar con preguntas informadas porque los papás tampoco saben de dónde reciben la información. Pueden preguntar lo que quieran. Más bien hay que escuchar la propuesta del doctor. Por ejemplo, hay un montón de pacientes antiflúor, nada más porque creen que el flúor es ¿no? Ok. Pero ahí están en el iPad comiendo un montón de dulces. Esa es otra historia. Pero llegan con que no le ponga flúor, que no sé qué. El trabajo del doctor no es decirle, te tengo que poner flúor porque necesitamos remineralizar. El trabajo del doctor es investigar por qué no quiere ponerse el flúor y proponerle alternativas para hacerlo, que es todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados a hacer. Los pacientes te dicen, es que no uso hilo dental porque me sangran las encías. Y el paciente, el doctor, como buen cerebro de muela, quiere contestar de inmediato. Te sangran las encías porque no usas hilo dental. Pero también está el otro lado que hay de repente médicos que sienten que esas preguntas son muy tontas, muy obvias, muy estúpidas y te hacen sentir como, sí señora, y yo sí soy del tipo que pregunta, la verdad. Me gusta saber. No, sí, pero no me gusta que me contesten como que otra más, ¿no? Hay tanta información, hay tanta oportunidad. El doctor que no se esté actualizando en todo lo que tiene que ver con atención, independientemente de su trabajo, uno tiene que ser éticamente el mejor profesional posible. Pero el que siga arraigado a esa propuesta como tan, no lo quiero decir así, pero como prehistórica, pues de atender feo, de como ser muy directo, así va a ir perdiendo pacientes. Yo dejé de ir con doctores por la atención de la recepcionista y por la atención del doctor. Alguna vez un endocrino le decía en ese momento a mi pareja así como de, sáquela a pasear, como si fuera perro, y yo, sáquela a pasear, se le va a quitar, y yo, ¿qué? Se lo amo. Y tú dijiste, dejó de ir. Yo dejé de ir, perdí un paciente. Y eso es cuestión de tiempo y se puede enojar, es cuestión de tiempo que esos doctores pues se aclimatan a lo que viene ahorita, se adaptan o preparan a su equipo si no lo quieren hacer ellos. Ale, y bueno,
internacionalmente conocida, la gente amando todas tus marcas, todo lo que creas cada día, pero en ese camino pasaron un montón de cosas súper fuertes en tu vida personal. Tuviste, creo que, situaciones impactantes, no sé cómo lo llevaste. Tuviste un divorcio, tuviste una enfermedad y también tu mami trascendió. Quisiera que nos contaras un poquito de Suena muy dramático eso. No, pero sí pasaron muchas cosas. Y Maru, yo creo que en general, deja que recuerdo que fue súper duro, todo fue una etapa muy dark de mi vida, pero el consultorio por detrás iba creciendo. O sea, todo eso que yo ya iba trabajando también empezó a dar, pues no frutos, pero ya lo pude aprovechar. No, ya podía yo soltar el consultorio, me empecé a rodear de mejores personas, empecé a conocer, empecé a hacer como otro tipo de núcleo de apoyo. Y creo que pues uno tiene que afrontar las cosas que le pasan. O sea, tienes solamente tanto tiempo para estar llorando y estar tirado. Esa es la realidad. O sea, habían días, Maru, que yo estaba así pegada con la almohada. No me quiero levantar. Pero yo pensaba en cualquier otro propósito detrás, cualquier cosa para yo decir, tengo que salir de este problema, tengo que salir de esta miseria. Profesionalmente tomé decisiones más suaves, o sea, porque llega un momento que tu corazón está tan roto, porque así se siente, es la sensación como de pecho apretado, roto, feo, la cabeza loca. Pero decía yo, no puedo aceptar, por ejemplo, esta conferencia o ya no puedo ver este paciente y empecé a soltar un montón de cosas y a trabajar en, como yo sentía como que si me estuviera armando, así lo sentía yo otra vez. Y habían días que yo iba súper bien y como que el ego lo armaba, me estaba armando. Y de repente habían días que me desarmaba, literal, y era como retomarlo una y otra vez. Y pues no sé, yo creo que sí es lo sobreviví. Yo creo que es súper interesante entender eso, que la vida es cíclica. O sea, y entender que todos vamos a llegar momentos que no vamos a tener la respuesta, pero ya has construido como este imperio y al mismo tiempo estabas viviendo una situación personal súper delicada. ¿Cómo no tirar la toalla en todo? O sea, ¿qué consejo le darías a alguien que no quiere ir al consultorio porque está atravesando cualquiera de estas situaciones, una enfermedad, una pérdida, ¿qué le dirías a esa persona? En primero, mis consejos no creo que sean muy buenos. No es cierto. No, yo creo que primero tiene que dejar que la emoción fluya, que sí pase. O sea, que si se quiere azotar, que se azote, que si quiere llorar, que lo llore, si quieren oír, que no vaya hasta cierto tiempo. Okay. O sea, no puedes dejar que tu vida... Mi mamá me lo dijo. Mi mamá me dijo, Ali, yo me voy a ir en 3, 2, 1. La vida must go on, me dijo, por favor. Entonces yo como que me preparé todo ese año con lo de mi mamá. O sea, estaba viviendo muchas cosas, un luto, un duelo personal como divorcio, porque no se lo recomiendo a nadie, por favor. Pero eso, lo de mi mamá, y como que solita iba agarrando herramientas, pero al mismo tiempo estaba yo súper frágil. Y creo que a mí me costó más como el decir, sí estoy fregada. O sea, sí la estoy pasando súper mal. Y también encontré gente en el camino, o sea, podría mencionar a Armando, podría mencionar a mis primas, a mis amigas, a mi familia, que era como, no me dejaron de escuchar, no me dejaron de impulsar, no me dejaron de decir, ¿quieres volver a llorar? Vamos a llorar. Siempre tuve un muy buen equipo de trabajo. Y le sumo a lo que dijiste al inicio. Decías, Ale siempre ha sido como aprensiva. Sí fui súper aprensiva durante años, porque no conocía otra cosa. Yo sentía que solo podía trabajar, que no podía viajar sola, que no podía hacer otra cosa. Y entonces al hacer eso, y creo que también en mi propia naturaleza, aprendí a trabajar en equipo. Yo siempre he sido una persona de personas. Me encanta tener equipo porque hay gente más capaz, más brillante. Y eso fue lo que sin querer queriendo me ayudó a que profesionalmente todo fluyera. O sea, que tuviera un equipo que lo hacía mejor que yo y yo me pude enfermar, pude tener un montón de crisis, pues sí, que el consultorio se colapsara. No solo que no se colapsara, que creciera. Y al final fue tu cosecha. Sí, o sea, por eso. Esa cosecha de cuando damos, recibimos. Pareciera ilógico pensarlo, pero realmente cuántos de nosotros nos levantamos todos los días con la intención de servir a los demás. No solamente que sea tu equipo el que me ayude a hacer más dinero. O sea, en realidad estamos conviviendo diariamente con estas personas. Necesitamos conectar de verdad, hasta espiritualmente, con el equipo que nos está sosteniendo diariamente. Entonces, definitivamente que esa es una cosecha que se trabaja todos los días de tu vida. Nunca dar por sentado el trato, el
el poder gestionar tus emociones y al final tendrás un grupo de personas que te va a sostener cuando más lo necesites. Y fíjate que justo hace muchos años me decían siempre como de, ¿para qué quieres hacer equipo? ¿Qué te interesa? ¿Por qué quieres un asistente? Tú puedes sola. ¿Para qué quieres tener socios? Tú cobra todo. Así, y yo crecí, dije, pues en ese momento era lo que mi cabeza entendía y decía yo, pues sí, pero siempre me mantuve muy apegada, como tú dices, como a esa, no sé si es necedad o a esa emoción. Decía, no, yo quiero que me ayuden porque él es más talentoso que yo. Ella hace esto, y si a mí me va bien, les va a ir bien a ellos. Y si a ellos les va bien, a mis pacientes les va a ir mejor. De acuerdo. Entonces yo puedo dormir tranquila. O el líder nato es el que lo hace primero, el que lo hace con naturalidad, el que muestra realmente el camino, no es el que impone. Exacto, luego de que entreguemos este manual, nosotros tenemos que ser el claro ejemplo de cómo hacerlo nosotros primero, ¿no? 100%. Y Ale, tengo ya casi terminando, yo sabía que este iba a ser el episodio más largo hasta el momento. Tengo unas preguntas rápidas para ti, ya casi terminando el episodio. Killing you softly. No. Son un poquito de mezcladas las preguntas de todos los temas que conversamos hoy. Ok, primera pregunta. ¿A qué edad debería ser la primera visita al odontopediatra? Antes del año. Ok. ¿Chupón o dedo? ¿Cuál es más difícil dejar? El dedo. Está la mano, ni modo que le corte la mano al niño, ¿verdad? O sea, a lo que nos referimos. ¿Qué has visto en esos casos? Los dos tienen secuelas terribles, Ok. pero particularmente el chupón. Pero luego hay adultos de 20 años que se chupan el dedo, los conozco. ¿Es mito o realidad que los dientes de leche necesitan menos cuidado? Tun, tun, tun. Obviamente, pónganme musiquita en Netflix, dude, mentirísima. Ok. Igual o más de cuidado. ¿Cuál es el error que más cometen los papás con la higiene dental de sus hijos? Que creo que ya lo dijiste, ¿no? Pero no solo el hilo dental, es no hacerla. Ok, no. Es como de qué flojera no hacerla. Yo tengo una paciente superhéroe que lava a su hija así en donde esté. Aquí. Y eso es Ok, súper wow. válido. Sí. Es muy wow. Ok, dice, ¿cepillo manual o cepillo eléctrico? Manual. A menos que sea un súper cepillo eléctrico y cepillo, no esas gomitas horribles. Ok. Manual. ¿Pasta con flúor o sin flúor para los niños? Odio con flúor. Ok, ahora pasamos al entorno más personal. ¿Qué te da más paz? ¿Una tarde en casa o salir a descubrir un lugar nuevo? Las dos. Ok. ¿Eres de seguir tu intuición o de analizarlo todo? Depende de la circunstancia. Pero yo creo que mi intuición, Ok, ¿madrugar o desvelarte? madrugar 100%. Desde siempre. ¿Libro físico o audiolibro? Físico. La canción que más has repetido este año. Este año, ay, Maro, ¿esa por qué no estaba preparada para esa? Seguro, la verdad, seguro alguna de Cat's Eye por mis hijas. Ok. Ujú. El artista que nunca te cansas de escuchar. Lady Gaga con Tony Bennett. Es que Ale es cantante a ustedes, yo no les había dicho. Ella dice que no es cantante, pero sí es. Sí, pero estoy rasposa. Si pudieras ir a un concierto de cualquier época, ¿cuál elegirías? Que no haya conocido Ajá. en esa época, creo que Backstreet Boys, pero ya los fui a ver y me traumé. Yo sé, yo te vi. Sí. Yo quisiera un concierto de, bueno, a mí nadie me está preguntando, pero yo voy a contestar. De Michael Jackson. Yes. Así, ¿te imaginas Juan Gabriel Sí. con Michael Jackson? Sí, lo más. ¿Quién abriría ese concierto? No. Ok. ¿Cantar a todo pulmón en el carro o escuchar música en completo silencio? Cantar a todo pulmón en el carro. Oh. Sí. Ok, hemos terminado. Ale, qué bendición, fortuna, honor haberte tenido en mi podcast. Ahorita, en este momento que estamos grabándolo, no he cumplido ni un mes con este proyecto que está tan lleno de amor. Increíble. Me encanta que la vida haya permitido que estuvieras acá y que también tu agenda te lo haya permitido. Porque nos reencontramos después de muchos años. Sí. Nos vimos por última vez cuando mi bebé acababa de nacer. Sí, en el hospital. En la casa ya. Dice, qué chiquitita, mi bebé era así. Sí. Esa chiquitita. Sí. Era así chiquitita y ya mi bebé está por cumplir 9 años. Sí. O sea que puede ser esa la cantidad de años que no nos veíamos en persona después de haber crecido. Lo voy a decir en el activo. Yo me metía, o sea, a mí nadie me abría la puerta, yo la abría. Yo Ya decía, que yo voy a entrar. se debe convertir en una casa hogar. Yo voy a exigir mi parte de esa casa, quiero que sepan. Una más, dice, una más.
me anotan ahí en el listado, pero crecimos siendo hermanas prácticamente Sí. y creo que de alguna manera lo seguimos siendo y lo seguiremos siendo para el resto de la vida. Yo siento que hay almas que no necesitan mucha explicación, mucho vernos en persona, sino creo que tu felicidad ha sido mi felicidad, tu tristeza también ha sido mi tristeza y me encanta que estés aquí. No, yo también. Te quiero I mucho. love you No so vamos much. a llorar, por favor. Por eso no seguía hablando. Yo por eso no seguía hablando. Pero bueno, gracias. No sé qué más tienes que decir. Estoy segura que este episodio va a ser de mucha ayuda, de muchas cosas buenas para la gente que lo vea. Yo quiero que toda la gente que vea este podcast se pueda reír solo de escucharnos reír, porque Maru, yo cuando pienso en nosotras, pienso en todo lo bonito, que no vamos a llorar ahorita, pero pienso en puras risas, Maru. O sea, hemos enfrentado bien traumadas. Sí, bien trauma. Somos la versión felices. Honduras, México de perdidas. Estamos perdidas. Pero qué lindo encontrarte en la vida porque realmente ustedes, miren, se los digo, no tenemos esperanza cuando estábamos chiquitas. La gente decía, ¿Verdad? estas, ¿qué Yo va a decía pasar? lo mismo. Yo no confiaba en qué iba a pasar en mi futuro, créanme. Y estamos vivas y con el pelo liso. Yo no confiaba en qué iba a pasar con nosotras realmente. Era una gran incertidumbre. Sí, cierto. No sé dónde estaban. Pero lo máximo ¿Dónde de estaban Pablo? nuestros papás, eh? Pero miren, resultamos ser maravillosamente exitosas y regalarles un pedacito de nosotras que espero que se contagien porque para mí no hay nada más lindo que llevar la vida con risas. Sí. De verdad, nunca den por sentado una risa o una persona que te contagia tan bonito Sí. para continuar este revolú. Sí. Los queremos mucho. Bye. Bye.